Bienvenido a mi buzón del terror. Mi nombre es Dorian, y desde la penumbra te abriré las puertas a historias de trabajos nocturnos donde la soledad respira, los pasillos crujen, y algo que no debería estar ahí te sigue con la mirada. Ajusta tus audífonos, y dime en los comentarios, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas historias? Historia número 1. Hola, me llamo Hugo. No suelo contar este tipo de cosas, pero necesito sacarlo de mi cabeza. Todo comenzó cuando acepté un trabajo como vigilante nocturno en un rancho a las afueras del pueblo. El encargado me explicó que el lugar llevaba años vacío y que solo necesitaban a alguien que cuidara que no entrara nadie. Llegué un viernes al anochecer. El camino era largo y solitario, lleno de árboles torcidos que parecían observarme mientras avanzaba. Cuando por fin vi la casa, me impresionó su tamaño. Tenía la pintura desgastada, las ventanas cubiertas de polvo y un granero al costado, medio inclinado, como si el tiempo lo hubiera vencido. Las primeras horas fueron tranquilas. Caminé por la casa con una linterna vieja que me prestaron, revisando cada rincón. El piso crujía con cada paso, pero fuera de eso, no pasaba nada. Me acomodé en una silla frente a la entrada, y con el sonido del viento entre las ramas, casi logré dormir un poco. A la segunda noche ya me sentía más confiado. Dejé mi termo con café sobre la mesa y comencé mi recorrido habitual. En el segundo piso, el pasillo era largo y angosto. Las puertas de las habitaciones estaban entreabiertas, y el reflejo de la linterna apenas me dejaba distinguir las formas dentro. Todo parecía igual, hasta que vi el polvo. En el suelo, justo frente a una de las puertas del fondo, había huellas. Pequeñas, descalzas. Eran demasiado definidas para ser viejas. Me arrodillé y pasé la luz sobre ellas. Continuaban hasta la pared, donde simplemente desaparecían. No había ventanas ni otra salida. Solo la pared. Me quedé ahí, observando, sin atreverme a moverme por un buen rato. Revisé el resto del cuarto, convencido de que alguien se había metido, pero no encontré nada. Cerré la puerta y regresé al porche, tratando de convencerme de que las marcas ya estaban ahí. Esa noche, por primera vez, me costó quedarme despierto, no por sueño, sino por miedo. Esa noche dormí mal. Cada sonido del viento me hacía pensar en esas huellas. A la noche siguiente, cuando llegué al rancho, me prometí que no iba a sugestionarme. Dejé la linterna y la libreta sobre la mesa y comencé el recorrido con calma, como si nada hubiera pasado. Todo estaba igual, las mismas tablas sueltas, las mismas puertas torcidas. Pero mientras subía las escaleras, escuché algo. Era un sonido suave, apagado, como un sollozo. Venía del pasillo del fondo, donde había encontrado las huellas. Me quedé quieto, tratando de distinguirlo. Era claramente una mujer llorando. No me atrevía a avanzar. Esperé unos segundos y el llanto se detuvo de golpe. La casa volvió al silencio y ese cambio me erizó la piel. Revisé cada cuarto, uno por uno, hasta llegar al último. Estaba vacío, pero noté que la ventana estaba abierta. La cerré despacio y salí de ahí, intentando no mirar atrás. Ya abajo, me senté en la silla del porche para fumar un cigarro. Mis manos temblaban. Escuché el viento rozar el techo del granero y decidí acercarme. Dentro olía a polvo y paja vieja. En un rincón, bajo una lámpara rota, había una caja llena de cosas antiguas, juguetes, un zapato pequeño, un marco cubierto de tierra. Limpié el vidrio con la manga y vi la foto. Una familia posando frente al mismo rancho. Un hombre con gesto serio, una mujer joven con un vestido claro y dos niños sonriendo. Sentí un nudo en el estómago. Atrás, con letra apenas legible, estaba escrito un año, muy anterior al mío, y la frase «Nuestro hogar». Esa noche no me quedé hasta el amanecer. Cerré todo antes de tiempo y conduje hasta el pueblo. En el camino, no dejé de pensar en esa foto, y en el llanto intentaba buscar una explicación lógica, pero dentro de mí sabía que algo en ese lugar no estaba bien, y que lo que fuera no había terminado.
Pasé el día siguiente pensando si debía volver o no. Parte de mí quería dejar el trabajo, pero otra parte necesitaba entender lo que había visto. Esa tarde, antes del anochecer, subí al coche y regresé al rancho. El camino se sentía más largo que nunca. Todo estaba en silencio, demasiado. Al entrar, noté que la silla donde siempre me sentaba estaba movida. No recordaba haberla dejado así. Revisé la casa completa, sin encontrar nada fuera de lugar. Pero al llegar al pasillo del segundo piso, vi algo nuevo. Las huellas habían vuelto. Esta vez eran más nítidas y terminaban justo frente a la habitación del fondo. Encendí la linterna y avancé despacio. Dentro, todo estaba igual que antes, salvo por el retrato. El mismo que había visto en el granero, ahora colgado en la pared, limpio, como si alguien lo hubiera colocado ahí. Me quedé helado. Detrás de mí, un pequeño sollozo rompió el silencio. Me giré de golpe, pero no había nadie. El sonido siguió, esta vez más cerca, y luego escuché una voz suave, infantil, que susurró mi nombre. Fue tan claro que sentí cómo se me cerraba la garganta. Grité, sin pensarlo, y bajé las escaleras casi corriendo, tropezando con cada paso. Ya afuera, me quedé inmóvil frente a la casa, respirando agitado. Desde una de las ventanas del segundo piso, la luz de mi linterna seguía encendida. Por un instante juraría haber visto una sombra pequeña asomarse y moverse lentamente hacia atrás, como si se escondiera. No quise entrar de nuevo. Al día siguiente fui al pueblo a entregar las llaves. Le conté al encargado lo que había pasado. Solo me miró, en silencio, y luego dijo: «Ahora entiendes por qué nadie dura ahí». Pregunté quién vivió en ese lugar, y su respuesta me dejó sin habla. Una familia. El padre los mató, y se quitó la vida en el granero. Desde entonces, nunca más volví por ese camino. Historia número 2. Me llamo Elías, y hace un par de años trabajé como vigilante nocturno en un edificio de oficinas al sur de la ciudad. Era un lugar grande, con cámaras en cada esquina y un estacionamiento de 3 niveles que siempre me daba mala espina, aunque no sabía por qué. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6. La mayoría de las veces el lugar quedaba vacío desde las 11, salvo uno que otro empleado que salía tarde o dejaba su coche toda la noche. Me gustaba esa rutina: caminar solo, revisar puertas, tomar café, ver las cámaras. Todo se sentía controlado. El silencio del estacionamiento era distinto al del resto del edificio. Se escuchaban los zumbidos de las luces, el golpeteo del agua cayendo de alguna tubería y mis pasos, que a veces parecían sonar más cerca de lo que deberían. Pero era solo eso, sonidos normales de un lugar grande y vacío. Recuerdo que una noche, mientras revisaba las cámaras, noté algo curioso. En el segundo nivel, uno de los autos tenía las luces internas encendidas. Era raro, porque yo había hecho la ronda hacía menos de 1 hora y todo estaba apagado. Pensé que alguien podría haber vuelto por algo, así que subí a revisar. Al llegar, el coche estaba completamente oscuro y no había señales de nadie. Me acerqué, miré dentro y todo parecía en orden. Ni un movimiento, ni una sombra aún así. Se me quedó la sensación de que alguien había estado ahí hacía poco, observando. Esa noche no pude quitarme esa imagen de la cabeza. La luz encendida, el asiento vacío. Me dije que era normal, que la batería del auto podría tener un fallo o que alguien se la había dejado prendida. Pero, por alguna razón, antes de irme, regresé a mirar las cámaras otra vez. Y en esa misma pantalla, la del segundo piso, juraría haber visto algo que se movía entre los autos. Aunque cuando parpadeé, ya no había nada. Pasé los siguientes días intentando convencerme de que todo había sido una coincidencia. Pero algo me hacía revisar las cámaras del segundo piso cada noche, como si esperara volver a ver aquello que apenas había distinguido y no tardó en pasar. Eran casi las 2 de la mañana cuando la vi de nuevo. Una figura delgada, caminando lentamente entre los autos, sin prisa,
con la cabeza ligeramente inclinada. No pude distinguirle el rostro, pero llevaba algo claro encima, como un abrigo o una blusa larga. Caminaba recto, sin mirar a los lados. Me quedé observando, con la respiración contenida, hasta que se detuvo frente al mismo coche donde aquella vez había visto la luz encendida. Se quedó inmóvil unos segundos y, de pronto, la imagen se cortó. Pensé que era un fallo de la cámara, así que subí rápido a revisar. El silencio ahí arriba era absoluto. Las luces titilaban de forma irregular, proyectando sombras alargadas en las paredes. Caminé hacia donde debería estar la figura, alumbrando con la linterna, pero solo había autos estacionados, algunos con el polvo de semanas sin moverse. Cuando regresé a la caseta, revisé el sistema de grabación. No había registro del momento en que la cámara se había apagado, solo un pequeño salto de tiempo. Era como si esos segundos no hubieran existido. Sentí un escalofrío, aunque no quise darle más vueltas. Esa noche no pude dormir. Cada ruido del edificio me ponía en alerta. El zumbido de las luces, el crujir de alguna puerta mal cerrada, incluso el sonido de mis propios pasos. Todo me hacía mirar hacia las pantallas, esperando no volver a verla, pero al mismo tiempo, queriendo entender qué estaba pasando ahí abajo. Durante varias noches no pasó nada. El silencio volvió a sentirse como antes, y empecé a creer que todo había sido producto del cansancio o la sugestión. Pero una madrugada, justo cuando pensaba terminar la ronda, escuché por la radio interna un leve chasquido, como si alguien la hubiera activado sin hablar. Miré las pantallas, y ahí estaba otra vez. La misma figura en el segundo nivel, avanzando despacio, con la cabeza baja, hacia el mismo coche. No dudé. Tomé la linterna y subí sin pensarlo. Quería comprobarlo con mis propios ojos, aunque algo en el pecho me decía que no debía hacerlo. Al llegar, el ambiente estaba en completo silencio. Caminé despacio, siguiendo la dirección en la que la había visto. La linterna temblaba un poco en mi mano. Cuando pasé junto al auto gris, el reflejo del vidrio me devolvió algo que no esperaba. Una silueta detrás de mí. Giré de inmediato, pero no había nadie. Revisé todo el nivel, incluso los rincones donde apenas llegaba la luz, pero no encontré nada. Decidí volver, aunque sentía una presión en el estómago que no se me quitaba. Al bajar las escaleras, escuché el eco de pasos arriba, lentos, pausados, como si alguien bajara detrás de mí. Me quedé quieto, y el sonido se detuvo también. Unos días después, durante el cambio de turno, le conté lo ocurrido a un guardia que llevaba muchos años ahí. Me escuchó sin interrumpirme, con una expresión que me hizo sentir que ya sabía de qué hablaba. En ese mismo lugar, dijo finalmente. Hace unos meses encontraron a una mujer dentro de su coche. No era ese auto, pero estaba justo ahí, en ese espacio. Esa noche, antes de irme, miré por última vez las pantallas. En la cámara del segundo nivel, el espacio donde se suponía que había estado aquel coche parecía más oscuro que el resto, como si la luz evitara tocarlo. Desde entonces, cada vez que paso por ahí, no miro hacia ese lado. No necesito hacerlo para saber que sigue alguien de pie, justo en ese punto. Historia número 3. Me llamo Mauro, y hace unos años me transfirieron a un nuevo almacén en las afueras de la ciudad. Era un turno nocturno, algo que ya conocía, pero este lugar tenía un silencio distinto. Apenas llegué, el encargado me avisó que el vigilante estaba enfermo, así que esas noches estaría completamente solo. El almacén era enorme, con pasillos largos llenos de estanterías y cajas apiladas que formaban corredores estrechos. Solo una parte tenía luz encendida, el resto quedaba en penumbra, iluminado por los focos altos que zumbaban de manera intermitente. No era un sitio cómodo, pero me tranquilizaba pensar que era temporal. Esa primera noche todo fue rutinario. Acomodé algunas cajas, revisé el inventario y me quedé escuchando el sonido de los ventiladores del techo girando lentamente. Pero cerca de la medianoche, escuché una voz detrás de mí. Fue un saludo corto, apenas un
«Todo bien», dicho con tono amable. Me giré y vi al vigilante, un hombre mayor, con gorra y linterna en mano. Sonreía, como si me conociera. Le respondí el saludo, y seguimos cada uno en lo suyo. Me pareció raro verlo, ya que el encargado había dicho que estaba enfermo, pero no le di importancia. Su presencia me dio cierta calma en aquel silencio. Durante las siguientes horas, lo vi pasar un par de veces más, recorriendo los pasillos. Caminaba despacio, silbando una melodía suave que se repetía siempre igual. No hablábamos mucho, solo nos cruzábamos con un gesto o un comentario breve. Me sentía acompañado, y eso era suficiente. Antes de terminar mi turno, salí al patio a fumar un cigarro. Miré hacia la entrada, esperando verlo salir también, pero nunca lo hizo. Pensé que tal vez ya se había ido por otra puerta. No le di más vueltas. Pero esa imagen de él, caminando entre las sombras del almacén, se me quedó grabada más de lo que pensé. La segunda noche llegué un poco antes. Encendí las luces principales y comencé a mover unas cajas que habían quedado sin registrar. El lugar era igual de silencioso, pero ahora cada crujido del techo o golpe lejano se sentía más presente, como si el edificio respirara despacio. Alrededor de la 1, escuché nuevamente ese silbido. Era la misma melodía de la noche anterior, suave, repetitiva. Sonreí al reconocerlo. Pensé que el vigilante había vuelto, así que me asomé por el pasillo para saludarlo. Pero no había nadie. Solo las luces parpadeando sobre el concreto. Seguí trabajando, tratando de ignorarlo. Sin embargo, los sonidos se hicieron más claros. Pasos entre las estanterías, un roce leve, como si alguien caminara a unos metros de mí. Lo curioso es que cada vez que me detenía a escuchar, el ruido también se detenía. Cuando avanzaba, volvía a oírlo detrás. Dejé caer la linterna sin querer al girar bruscamente. El golpe hizo eco por todo el almacén. La recogí con las manos temblorosas y alumbré hacia el fondo, esperando encontrarlo. No vi nada, pero las cajas del pasillo de al lado se habían movido. Algunas estaban caídas, otras inclinadas, como si alguien hubiera pasado corriendo. Decidí revisar las cámaras desde la pequeña oficina del fondo. El monitor era viejo, pero funcionaba. Rebobiné las grabaciones y en una de ellas, por un instante, vi una sombra cruzar entre los pasillos. No se distinguía bien, pero tenía el mismo andar tranquilo del vigilante. Apagué la pantalla y me quedé mirando mi reflejo en el vidrio de la ventana. Sentí el impulso de salir de ahí, pero algo me detuvo. Afuera todo era oscuridad y adentro, al menos conocía el ruido. Esa noche no volví a escuchar el silbido, pero tuve la sensación de que, en algún punto entre las cajas, alguien seguía observando mis movimientos en silencio. La siguiente noche llegué con una mezcla de nervios y curiosidad. No quería admitirlo, pero necesitaba comprobar si todo aquello era real o solo mi cabeza jugando conmigo. Apenas encendí las luces, noté que algunas cajas estaban de nuevo fuera de lugar, justo donde las había ordenado la noche anterior. Avancé despacio por los pasillos, alumbrando con la linterna. El eco de mis pasos era el único sonido, hasta que, de pronto, escuché un leve silbido a lo lejos, la misma melodía. Esta vez más baja, más lenta. Me quedé quieto, con la piel erizada, tratando de ubicar de dónde venía. Sentí que algo se movía detrás de una de las estanterías. Di un paso y las luces del techo titilaron. Alcancé a ver una figura entre las sombras, inmóvil, con la cabeza inclinada. Le hablé, preguntando si todo estaba bien, intentando sonar tranquilo, pero nadie respondió. Cuando parpadeé, ya no estaba. Corrí hacia la oficina, cerré la puerta y me quedé ahí, con el corazón golpeándome el pecho. Pasaron los minutos, quizás horas, hasta que amaneció. Apenas llegó el encargado, le pedí hablar con él. Me escuchó en silencio mientras yo le contaba lo ocurrido. Solo frunció el ceño y me pidió que esperara. Minutos después entró un hombre con uniforme de seguridad, cargando una linterna.
Era el nuevo vigilante. Se disculpó por no haber podido asistir antes por una enfermedad que lo tuvo fuera varios días. Me tendió la mano y se presentó con una sonrisa amable. Pero mi mente se nubló. No era el mismo hombre que yo había visto esas noches. El encargado se quedó en silencio cuando le conté. Luego murmuró: «Eso es imposible. El anterior guardia murió hace un año, justo aquí dentro, de un infarto, durante su ronda nocturna. Desde entonces, cada vez que escucho a alguien silbar esa melodía, me cuesta distinguir si es alguien más o si todavía sigue cuidando el almacén». Historia número 4. Soy Karen. Trabajo en una farmacia bastante conocida en la Ciudad de México. Llevo años ahí, pero hace poco pedí que me cambiaran al turno de la noche. Quería pasar más tiempo con mis hijos durante el día, aunque muchos me advirtieron que las noches eran diferentes. La primera semana todo fue tranquilo. Me tocó compartir turno con Daniela, una compañera nueva que apenas llevaba unos días en la farmacia. Se notaba nerviosa, pero hacía su mejor esfuerzo por seguir el ritmo. Yo trataba de tranquilizarla, diciéndole que el turno nocturno no tenía nada de especial. Cerramos la farmacia a las 11. Mientras Daniela revisaba el inventario, yo acomodaba unas cajas en la parte trasera. De pronto, escuché el sonido claro de la puerta al abrirse. Me quedé quieta, porque yo misma la había cerrado con llave hacía unos minutos. Caminé hasta el mostrador. La puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera empujado desde afuera. Daniela me miró confundida. «¿No la cerraste?», preguntó. Iba a responderle cuando vi algo al fondo del pasillo. Una mujer, parada junto a las cajas, observándonos. Llevaba una blusa clara, el cabello recogido y una expresión vacía. Parecía tener unos 40 años, tal vez más. No dijo nada. Solo se quedó ahí, inmóvil, como esperando. Daniela fue la primera en reaccionar y le preguntó qué necesitaba. La mujer no respondió. En ese momento, el timbre de la puerta sonó. Otro cliente había entrado. Me giré solo un segundo para atenderlo, y cuando volví a mirar, la mujer ya no estaba. No escuchamos pasos, ni la puerta abrirse de nuevo. Solo el silencio. Y por primera vez, sentí que la farmacia ya no era la misma. Después de que la mujer desapareció, intentamos seguir trabajando como si nada. Pero algo se sentía mal. La farmacia estaba completamente cerrada, sin clientes, y aún así, el timbre de la puerta sonó una vez más. Daniela y yo nos miramos, esperando escuchar pasos. Nada, solo el zumbido de las luces. El silencio empezó a pesar. Cada movimiento se oía más fuerte. El roce de las cajas, el crujido del mostrador. De pronto, un frasco cayó de una de las repisas del fondo y rodó hasta nuestros pies. Nadie más estaba ahí. Daniela se acercó temblando, lo levantó y dijo que quizá lo había dejado mal puesto. Yo no respondí. Me concentré en cerrar bien la puerta. Toqué la manija, firme, y sentí un leve tirón desde el otro lado. Solté de golpe. Daniela me preguntó si todo estaba bien, pero no quise decirle nada. Solo fingí revisar el cerrojo, aunque mis manos ya estaban heladas. Pasaron unos minutos y decidimos terminar rápido para irnos. Mientras ella contaba el dinero, fui por unas cajas al pasillo. Entonces lo escuché. Pasos lentos, descalzos, avanzando detrás de mí. Me giré. Nadie. Pero las cajas que había dejado sobre la mesa estaban movidas, más cerca del suelo. «¿Daniela?», llamé. No contestó. Corrí al mostrador y la encontré inmóvil, mirando hacia la puerta de cristal. Me acerqué y seguí su mirada afuera. Bajo la luz blanca del poste, estaba esa misma mujer, de pie, sin moverse, con los ojos fijos en nosotras. Intenté decir algo, pero el timbre sonó de nuevo, sin que la puerta se abriera esta vez. Daniela empezó a llorar en silencio. Detrás del mostrador, algo cayó al suelo, una caja que ninguna de las dos había tocado. Y entonces la escuchamos. Una respiración ahogada,
justo detrás del vidrio. La respiración seguía, suave pero constante, detrás del vidrio. Daniela me tomó del brazo y susurró que no saliéramos. No supe por qué, pero tenía razón. Afuera todo estaba demasiado quieto. Ni autos, ni pasos, ni el sonido de la calle. Solo ese silencio espeso que parecía observarnos. Decidimos quedarnos dentro, esperando que amaneciera. Encendimos todas las luces y nos sentamos detrás del mostrador, intentando convencernos de que lo que habíamos visto no era real. Pero los frascos comenzaron a caer uno tras otro, siempre desde la misma repisa. Cada golpe hacía eco entre los pasillos vacíos. Me acerqué para recogerlos y noté que uno de los frascos estaba abierto, aunque recordaba haber cerrado todos. Dentro, las pastillas estaban desordenadas, algunas rotas, como si alguien las hubiera aplastado con fuerza. Un leve sonido, parecido a un suspiro, salió del fondo del pasillo. Daniela no se movió, solo murmuró: «No estamos solas». No hablamos más esa noche. Solo esperamos, con el reloj marcando cada minuto eterno. Cuando por fin amaneció, el ruido de los autos empezó a volver. Salimos del mostrador y abrimos la puerta. Todo parecía normal otra vez, pero las manos me temblaban como si aún estuviera allá adentro. Horas después, cuando llegó el encargado, le contamos lo sucedido. Esperábamos que se riera o nos regañara, pero solo se quedó en silencio, mirándonos con una expresión seria. «No son las primeras», dijo. «Esa mujer que vieron murió atropellada justo aquí afuera hace unos meses». Nos quedamos sin palabras. Él continuó, bajando la voz. «Dicen que estaba esperando que abriéramos. Quería comprar un medicamento para su hija. Desde entonces, a veces el timbre suena solo, o las puertas se abren de madrugada. Esa noche entendí por qué nadie quería el turno nocturno. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte y acompañarme en la siguiente noche de terror».